Buenos días a las que estamos. Es un gusto volver a estar con ustedes. Espero que de verdad estemos aprendiendo algunas cosas diferentes. Bueno, pues hoy nos toca la siguiente clase de desarrollo instruccional que es en la unidad 2 análisis de necesidades, y en este sentido vamos a trabajar con identificación de objetivos y vinculación con las competencias, ¿no? Muchas de ustedes me enviaron sus trabajos y bueno, vinculamos un poco cuáles son las necesidades en este sentido del desarrollo instruccional. Ya vimos que el desarrollo instruccional es precisamente aquella materia o aquella ciencia que me ayuda a buscar las estrategias, la planeación, las metodologías que precisamente voy a usar con respecto a tal o cual materia dentro de una licenciatura o en una licenciatura en sí, ¿no es cierto? Es decir, son todo aquello que se va a poner en el currículo, en el plan y programa, como quieran llamarlo, ¿no? Que precisamente me va a servir para alcanzar ciertas metas o ciertos objetivos dentro de un espacio eh, educativo, ¿no? O en este caso dentro de un espacio federal o nacional, ¿no? Em, en ese sentido, se necesitan identificar estos diseños, ¿no? Perdón, estos objetivos, ¿no? Por ejemplo, en los años 70 y en los años, sí, 70, 80, ¿no? Eh, Empezamos a seguir un modelo estadounidense, ¿no? De educación. Em, En este caso, Estados Unidos con Taylor y el boom de, de las empresas, de las industrias, se necesitaba precisamente gente que tuviera estas capacidades técnicas de manejar eh, las maquinarias, ¿no es cierto? Es decir, gente que estuviera capacitada de manera técnica, ¿no? En el uso de estas maquinarias para que obviamente la empresa tuviera una mejor producción, ¿no? Y eventualmente tuviera una rentabilidad más alta. No, y en ese sentido se empezaron a hacer carreras técnicas que generaran estas habilidades para que las personas pudieran egresar de estas carreras técnicas y eventualmente irse insertando en las filas de la empresa, ¿no? Y en ese sentido, los planes, los programas, el currículum tenía que ver precisamente con esas necesidades. Y en ese sentido, el objetivo principal era de buscar eh, esta acumulación de conocimiento técnico. Porque era la necesidad en ese momento, ¿no? Ahora, nosotros y nosotras o necesitaríamos otro tipo de instrucción, ¿no? O necesitaríamos otros tipos de objetivos. Los tiempos han cambiado. Es decir, dentro de nuestro país, no necesitamos reproducir o copiar lo que otro país está haciendo, ¿no es cierto? Porque nuestras necesidades son diferentes, porque nuestra visión es diferente, porque, bueno, estamos en ese dichoso país de tercer mundo y que forzosamente necesitamos entonces cambiar nuestra visión. Es decir,
los diseños instruccionales que se deberían de hacer actualmente en nuestro país tendrían que estar enfocados en este intento de alcanzar un nivel cognitivo mucho más elevado, un nivel de conciencia mucho más elevado, ¿no? Un nivel de interpelación mucho más elevado. Es decir, no quedarnos con lo que nos dice el otro y la otra sin haberlo investigado, ¿no? Ok, es que, bueno, pasa. Por ejemplo, en lo político, ¿no? Solo por dar un ejemplo. En lo político pasa que en muchos estados ganó tal o cual partido, ¿no? Y, y bueno, no solamente se queda así, ¿no? Sino ahora desde una de las labores principales del INE es precisamente hacer el escrutinio a fondo y recontar los votos para ver que es efectivo que ese partido, tal o cual sea el partido que sea, ha ganado, ¿no? ¿Qué nos estamos enterando ahora? Que no ha sido así, ¿no? Que hubo un fraude en ese sentido con respecto a los candidatos que se supone que ganaron, ¿no? Y que no es del todo cierto. Y en ese sentido, nosotros deberíamos de hacer, ¿no? Es decir, los tiempos ahora han cambiado y no tenemos por qué aceptar a pie juntillas, como dice Mario Benedetti, ¿no? Lo que nos digan, sino demostrar con hechos que efectivamente es así o que no es así y que hubo por ahí algo que no estuvo bien. En ese sentido, ahora no podemos buscar objetivos solamente paliativos en el sentido de que se formen a personas para que realicen un programa técnico. Necesitamos otro tipo de objetivos. Por ejemplo, para mí sería mucho más fácil en este sentido pues de llevármela relajado, ¿no? De no tener tanto trabajo, sería mucho más fácil decirles, ah, no se preocupen, no tengamos clase, eh, entréguenme sus trabajos y con eso yo les reviso y ya está, ¿no? Ahora, no estoy diciendo, porque a lo mejor muchos de los compañeros o muchas de las compañeras les piden trabajos, ¿no? No estoy diciendo que no haya un proceso de aprendizaje, ¿no? Y no estoy diciendo que no haya un proceso de revisión de trabajos y de retroalimentación, pero en este caso, digamos, de mío específico, podría decir, bueno, entréguenme trabajos y todos tienen 9. Yo nomás compruebo que me entregan trabajos y listo, ya está. Entonces sería mucho más fácil para mí en ese sentido, ¿no? Sin embargo, nosotros, nosotras, somos, vamos a preparar a las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Es decir, somos nosotros los que debemos de tener en primeramente conciencia, los que debemos de tener primeramente trabajo, los que debemos ser primeramente subversivos, ¿no? Los que debemos de interpelar, ¿no? Y si no hay alguien que me exija eso en beneficio a mi persona y a mi profesionalización, ¿no? Entonces vamos a seguir siendo los que éramos hasta hace algunos años, ¿no? Eh, Oye, ¿y por qué eres pobre? Decían, no, pues es que el reino de los cielos está hecho de los pobres, ¿no? O bien, es que la Biblia dice que bienaventurados los pobres porque ellos heredarán el reino de los cielos, ¿no? Es decir, soy pobre porque Dios quiere, ¿no? O soy pobre porque X o Y, ¿no? O porque, no sé, ¿no? Es decir, debemos de decirlo con todas sus letras. ¿Por qué estamos en la pobreza? Pues porque hemos tenido gobiernos que nos han sumido en la pobreza y en la ignorancia, ¿no? Trayéndonos educación
¿no? Desde un diseño instruccional, desde el tecnificar a la gente, ¿no? Desde el tecnificar pues a los mexicanos. ¿No? ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues precisamente necesitamos ese cambio en el sentido de no solo tener competencias, digámoslo de una manera, técnicas, ¿no? Sino también tener competencias cognitivas. Es decir, nosotros de ninguna manera somos tres, ¿no? O somos cuatro. De ninguna manera nosotras aprendemos de la misma forma, ¿no es cierto? Seguramente la compañera Viviana aprende de una manera. Quizás a lo mejor ella no anota en clase y después de clase se pone a anotar todo lo que recuerda. Pero a lo mejor la compañera Pilar, ella sí anota en clase y va reforzando. O quizás la compañera Jocelyn lo que está haciendo es grabando en su teléfono o grabando en otro espacio y después vuelve a ver la lectura. O quizás ella dice, bueno, yo la verdad mejor pongo atención porque si anoto me pierdo y entonces ya no sé qué está diciendo el profesor o la profesora, pero como el profesor sube nuevamente la clase, entonces yo voy al video y después me pongo a ver el video y entonces ahí es donde anoto y se me queda más significativo el conocimiento. Es decir, no tendremos por qué estandarizar, ¿no? No se tendría por qué estandarizar el conocimiento. Todas aprendemos de maneras diferentes y en ese sentido tendríamos que ver este diseño de manera diferente. O sea, buscar ahora un diseño instruccional que me dé precisamente ese proceso sistematizado, planificado, estructurado, ¿no? Que obviamente esté apoyado de otras ciencias como la psicología, ¿no? La psicología combinado con la pedagogía, es decir, también apoyado en este sentido con la psicopedagogía y que además se adecue a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, que por eso estamos diseñando, ¿no? Pero además de eso, necesita guardar una coherencia con el modelo educativo dado, ¿no? Es decir, nosotras debemos de tener bien en claro que no somos una línea de producción, que no tengo que salir yo Viviana igual que yo Pilar o igual que Jocelyn, porque somos diferentes. Ah, pero es que son del género femenino. Sí, como género somos muy parecidas, ¿no? Actuamos o tenemos necesidades muy parecidas. Pero como individuos, como entes individuales, somos diferentes. Eso es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Y en ese sentido, no tendríamos por qué diseñar una materia o una licenciatura o un espacio académico de una sola manera, ¿no? Es decir, dentro de este diseño instruccional que se supone deberían aplicar los profesores, ¿no? En este nuevo diseño, eh, tienen primero que empezar por ellos y comprender este diseño, ¿no? No olvidemos este diseño instruccional que lo hemos ido obteniendo en el paso de los años en el sentido de que soy yo el que sabe, ¿no? Es decir, dentro de este espacio en el que estamos, en otros espacios, en otras materias, hay ¿cómo se llama? Mucho compartir, se me fue la palabra, muchas opiniones o muchas experiencias y bueno, voy a volver a poner a Viviana, ¿no? Es la que recuerdo que ha participado más, ¿no? Y muchas de sus experiencias me sirven mucho a mí. Es decir, me, me, me,
me generan más conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, no tendríamos que por qué estar tomando nuevamente el diseño que hemos aprendido de alguna manera en todo este proceso histórico educativo, donde te dicen, siéntate, ¿no? Tú, señorita, no puedes estar con las piernas abiertas, pero traigo pantalón, profe. Sí, pero es que no es correcto porque tú eres mujer y eso es un diseño, digamos, eh, de imposición, ¿no? Es que tú no puedes jugar básquetbol con los varones porque ellos son más bruscos. Sí, es cierto, pero bueno, en ese sentido nosotros vamos a entrenar hombres y mujeres, las mujeres se hacen más fuertes y los hombres se hacen más cuidadosos, ¿no? Es decir, hay que buscar un diseño donde podamos estar trabajando juntos, no nada de que los niños con los niños y las niñas con las niñas, ¿no? ¿Por qué esa separación? ¿Por qué esa separación de sexos aún en la juventud, ¿no? Es decir, porque no permitimos que el otro o la otra alcance su potencialidad, ¿no? Hasta donde la tenga que alcanzar. En ese sentido, este diseño instruccional, necesitamos un diseño instruccional que tenga sus objetivos, pero esos objetivos, ya vamos a ir entrando más en ese detalle, esos objetivos ya no tienen que ser técnicos, ¿no? Esos objetivos tienen que ser cognitivos, ¿no? En este sentido de poder abrir las puertas para que el otro alcance su potencial más alto, ¿no? Por ejemplo, un ejemplito. Eh, Voy yo con mi hijo a la primaria, donde está dando clases su compañera Viviana o su compañera Pilar o su compañera Jocelyn, ¿no? Con mi hijo o mi hija y digamos que están en quinto de primaria y yo voy en este sentido de pensamiento eh, técnico y voy a decirle a su compañera Viviana, maestra, profesora, eh, pues yo vengo a hablar con usted porque, ¿sabe? Mi hijo está muy mal en matemáticas, ¿no? Está muy mal en matemáticas y en español ni se diga, tiene unas faltas de ortografía y ya está en noveno, ya está en sexto semestre, ¿no? Y entonces, pues vengo a hablar con usted para que, pues me apoye pues le exija más, que repita más sus trabajos en matemáticas, póngalo a hacer planas pues de las palabras que se equivoque, exíjale, yo le doy el permiso de que le exija, ¿no? Además, este chamaquito solamente se la pasa dibujando, ¿no? Se la pasa dibujando en casa y eso no le va a dar para comer, ¿no? Yo fíjese que me he esforzado mucho y mire, ahora tengo lo que tengo porque me he esforzado de más, bla, 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 bla. ¿Sale? Y Viviana, en este sentido ya no técnico, ¿no? Sino en este sentido más cognitivo, seguramente se va a parar frente a mí y me va a decir, ah, muy bien, claro, claro, le voy a apoyar. ¿Me puede enseñar alguno de sus dibujos? Y sí, mire, aquí los traigo, mire sus dibujos. Y se da cuenta Viviana que mi hijo o mi hija tiene una capacidad para dibujar increíble. Y eso que no ha ido a ningún curso, pero tiene una capacidad muy buena para dibujar. En ese sentido, Viviana, en este pensamiento, ¿no? Más cognitivo y significativo, con todo respeto me tendría que decir, señor, no le quiero ofender, pero su hijo es muy buen dibujante. ¿Por qué lo quiere obligar a aprender matemáticas y aprender español? Eventualmente las va a aprender. Yo le recomendaría que lo meta a una clase de dibujo, ¿no? Dice Jodorowsky, necio, pues si es bueno para dibujo, ¿por qué no lo metes a dibujo? Eso es lo que le gusta hacer.
Pero nosotros no, hay que hacer eso porque queremos meter a todos los niños y a todos en nuestros problemas cotidianos. Los estamos metiendo en esta ideas de cárcel cotidiana, ¿no? Nosotros mismos deberíamos de intentar salir de ahí, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos entonces ver esta educación desde otro punto de vista en el sentido del diseño instruccional, ¿no? Es decir, debe de ser sistemático, sí. Debe de haber un orden, una metodología. Debe de ser planificado y estructurado, claro. Debemos de planificar eso, lo que queremos que hagan los niños. Debe de tener una estructura, es decir, un esqueleto, ¿no? Debemos orientarlo en esta materia eh, psicopedagógica, ¿no? Pero que se adecue a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y obviamente que guarde coherencia con el modelo educativo que se está proponiendo. No en este sentido de imponer, sino en este sentido de proponer, ¿no? En este sentido de, ok, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Cómo podemos resolver esto? Nos pasa a nosotros, claro, que en esta sumisión cultural, histórica, de las cosas que nos han dado, ¿no? Creemos que algo es normal o se da por sentado que es así, ¿no? Por ejemplo, pasa una señorita y hay un montón de hombres y le dicen, ay, chiquitita, tantas curvas y yo sin frenos. Y nosotros lo damos como, ah, es normal, ¿no? Así son los hombres, no pasa nada, ¿no? No es violencia, no es... ¿Por qué? Porque ya nos lo hemos apropiado, es lo que nos pasa, ¿no es cierto? Cuando eso no lo deberíamos de apropiar, ¿no? Ah, es que, otro ejemplo, ah, es que todos los políticos son rateros. Entonces el que quede, pues de todas maneras va a robar. Ya lo aceptamos como tal, ¿no? Es decir, nos han educado específicamente para que aceptemos lo que nos pasa, ¿no? Una de mis hermanas, la que me sigue, me decía, pues yo me tengo que casar, de todas maneras, pues ya sé que el hombre va a ser mujeriego, ya sé que el hombre me va a pegar, ya sé que el hombre... Y yo decía, pero no, no puede ser así, ¿no? Eso no tendría que ser, pues por eso me voy a casar con alguien que tenga ideas parecidas a las mías, o cuando menos tenga mi mismo nivel cognitivo, es decir, cuando menos haya estudiado la licenciatura, una maestría, un doctorado. Es decir, voy a buscar a alguien que más o menos tengamos metas comunes, porque si no, no voy a llegar a ningún lugar, ¿no? Eso pasa lo mismo con la educación, ¿no? ¿Qué necesito? Pues en vez de meter al niño a clases de matemáticas que se va a dar una aburrida de su vida y entonces va a odiar las matemáticas, en vez de que lo meta a clases de español que también va a decir, ah, qué horror, estudio en la escuela y luego me meten en aparte, ¿no? Terrible, no quiero saber de ello, ¿no? Y estamos haciendo un daño, ¿ah? Pero si lo meto a dibujo, ¿no? O si lo meto a danza, que es lo que él quiere, seguramente que se va a hacer una mejor persona y eventualmente va a aprender, ¿no? Hay que estar ahí al pendiente con ellos y con ellas cuando necesiten algo, ¿no? Cuando necesiten aprender algo nuevo. A lo mejor si tenemos hijas o si tenemos hijos, cuando les pregunten de sexualidad, ¿no sería mejor que nosotros les respondamos? Que tengan la confianza para que nosotros podamos decirle, ah, mi hijo, es que mira, este es un proceso natural, bla, bla, les explicamos de manera abierta. O seguimos como siempre,
dejando que los amigos de la misma edad que no tienen nada de experiencia en ese sentido les sigan contando, o que las amigas les cuenten cosas que no son del todo correctas. En ese sentido necesitamos un nuevo diseño instruccional, ¿no? Nuevamente repito, tercera vez repito, este diseño instruccional que sea un proceso sistemático, que sea planificado, que sea estructurado, que se apoye en esta orientación psicopedagógica, claro que se adecua a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y que guarde coherencia con un modelo educativo dado, ¿no? En el modelo en el que estamos. Es decir, diferencias con respecto a nosotros en nuestro país y a otros países. Solamente como para poner un punto de referencia y cómo ellos han vinculado precisamente este tipo de conocimientos. ¿Sabían ustedes que las niñas de Estados Unidos o de Canadá o de países de primer mundo pueden salir de su país sin el acompañamiento de sus padres a los 14, 15, 16 años y andar por todo el país, por todos los países que van a visitar? ¿Y sabían ustedes que sus papás ni siquiera tienen problemas en ver cómo están? Porque están educadas en este sentido, educadas en este proceso, en esta libertad, en este poder tomar decisiones. ¿Qué pasa con nosotros? La niña ya tiene 15 años, 16 años, ya anda de novia y nada más nos cuidamos nosotras, ¿no? No les damos nada, ¿no? O sea, no llegamos y les decimos, hija, ¿cómo vas con tu novio? ¿Quieres que te acompañe a buscar un método anticonceptivo? Y la niña te va a decir, ay mamá, ¿tú qué cosas estás pensando? Eres bien mal pensado. Bueno, yo te lo digo por mi experiencia y mira esto, va, va. Es decir, darles la confianza, ¿no? En ese sentido, necesitamos este cambio instruccional. Con respecto al desarrollo instruccional. Bueno, no sé, me voy explicando hasta aquí. Si voy, los ejemplos están siendo claros. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, profesor, todo bien. Sí, profe, todo bien. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, gracias, Guadalupe. Entonces, en ese sentido, necesitamos buscar este desarrollo o este diseño instruccional de acuerdo a los objetivos en los que estamos. Veamos cómo está desarrollado o cómo están desarrollando las materias en la primaria, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, cuántas de nosotras tenemos el plan y programas actual de este sexenio, ¿no? ¿Qué es lo que están metiendo ahí en ese plan y programas? Es decir, ¿qué otras materias se están reintegrando otra vez a este plan y programas o se han diseñado de esta otra manera, ¿no? O se han recuperado dentro de nuestra nación? Por ejemplo, bueno, no sé si supongo que todas aquí son realmente jóvenes, igual y me equivoco, pero como que tengo la sensación de que alguna tiene, bueno, que estamos entre la edad de los 25 y los 30 años, ¿no? Pero yo recuerdo que en mi época, ¿no? Hace unos 30 años, en mi época, cuando estaba yo pues en la primaria, parte de la primaria, unos 33 años yo creo, eh, había materias como educación cívica, ¿no? Que de repente dejaron de ser. Había materias como español lecturas, ¿no? Que tenía unas lecturas estupendas.
me acuerdo del mío Cid, ¿no? Es decir, había otro tipo de formación. De repente empezaron a quitar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se necesita gente que sea precisamente robot, ¿no? Por ejemplo, Pilar, levanta el pie. Y Pilar, el derecho o el izquierdo. El derecho. Y lo levanta. Levanta la mano. La mano izquierda. Y la levanta. Ahora camina con un pie, salta y salta. ¿No? Eso es parte de la educación. Te enseñan a obedecer. ¿No es cierto? Te enseñan a obedecer. Ahora, no saquemos de contexto. Es bueno tener obediencia civil, ¿no? Pero en la medida en la que esa obediencia civil también no me desfavorece a mí, ¿no? Por ejemplo, parte de la moral civil es, ok, hay reglas específicas, por ejemplo, en las ciudades donde hay semáforos, ¿no? Que tratan de cuidar mi integridad. Y entonces yo en ese sentido de obediencia civil, pues me espero a que el semáforo cambie de rojo a verde en mi sentido, ¿no? O al menos eso deberíamos hacer, ¿no? Hasta a veces uno es el único loco ahí en la ciudad. Por ejemplo, aquí en Apizaco yo voy muy rápido y siempre veo el semáforo y y cambia a rojo y en insofacto me paro así, ¡pum! Y a lo mejor voy con un montón de gente y toda la gente se va. Toda la gente se pasa. ¿Por qué? Porque pues, el coche es el que se tiene que detener. Yo porque debo de respetar eso. Si el que me puede hacer daño es el coche. Pero si nosotros mismos no hacemos esa obediencia civil, por eso pasan algunos accidentes, ¿no? Claro, me ha pasado que voy tan descuidado y de repente ya vi que está en rojo y voy a la mitad de la calle, pues ya me apuro, ¿no? Pero es en ese sentido que necesitamos buscar esa obediencia civil. Pero si yo, gobierno, vengo y no te apoyo con becas, no quiero que estudies, te digo que eres un nini, que ni siquiera trabajas ni estudias, ¿no? No voy a estar de acuerdo, ¿no? Ahí por qué tengo que obedecer. ¿Por qué tengo que obedecer que me vaya yo a una fábrica mal pagada? ¿No? Si yo puedo buscar otras alternativas. Es decir, es importante la obediencia, pero también debe de ser precisamente adecuada a las necesidades, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que ser obediente en ciertas cosas. Tengo que pagar mis impuestos. ¿No? Porque de mis impuestos estoy apoyando a los ancianos a que les den un apoyo bimestral, ¿no es cierto? Es decir, pero yo porque tengo que dejar a un político que está haciendo su trabajo mal, ¿no? Y está robando al pueblo. Ahí sí debo de actuar. No tengo que obedecer a pie juntillas, ¿no? O a ciegas. En ese sentido, es cierto que el desarrollo instruccional tiene que ver con instrucciones, pero esas instrucciones tienen que ser precisamente tomadas en cuenta de acuerdo también a nuestras necesidades eh, cognitivas, ¿no? No somos, dice Noam Chomsky, como animalitos llevados al matadero. Ya no necesitamos ser eso. No necesitamos ser animalitos que los llevan al matadero. Por eso es que estamos aprendiendo nuevas cosas. Y en ese sentido, el desarrollo instruccional que en algún momento, si nos tocara, deberíamos de buscar, ¿no? Es decir, todos estos elementos, todas estas instrucciones, todas estas teorías de aprendizaje que estamos justamente teniendo ahora, para generar esta calidad, yo no sé, yo no diría instrucción. Ya sé que la materia se llama diseño instruccional, pero ya no necesitamos tener instrucciones, ¿no? Lo que necesitamos es tener precisamente esta
libertad de aprender lo que queramos aprender, ¿no? Y en ese sentido, de acuerdo al análisis de las necesidades de aprendizaje con respecto a los objetivos, con respecto a las competencias, con respecto a el desarrollo de las tareas y de los materiales, y obviamente dentro de este diseño instruccional pues debe de haber una evaluación, que ya dijimos que la evaluación es muy difícil de hacer. Yo no sé cuánto sabe la compañera Guadalupe, ¿no? Ah, puedo tener una idea. Y en ese sentido, ella, cuando tenga una calificación, seguramente puede, por decirlo de alguna manera, apelar, ¿no? ¿Cómo apela? Ah, pues me expone algo, o me dice algo, o maneja el tema muy bien, y entonces yo no puedo decir, no, 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 es que yo como profesor no me puedo equivocar, ¿no? Es más, estoy tan seguro que sabes 7.55993. Tú dices, ah, caray. No, pues sí es muy buen profesor, donde me pone una calificación hasta con puntos decimales y está seguro que eso es lo que sé. Es algo no lógico, ¿no? Y en ese sentido necesitamos precisamente buscar ese análisis de los aprendizajes, esas necesidades de los aprendizajes, buscar esos objetivos, buscar esas competencias, buscar ese desarrollo de tareas, ese desarrollo de materiales y finalmente la evaluación del aprendizaje con respecto al curso. Pero en ese sentido, cuando yo digo que busquemos esos objetivos y esas competencias, no son competencias técnicas, ¿no? Los objetivos, en mi caso particular, y es que me vino a visitar mi sobrino, los objetivos y competencias son precisamente cognitivos, ¿no? Lo técnico es mucho más fácil de hacer porque es repetitivo. Hay que repetir, ¿no? Ah, pero lo cognitivo, la construcción del conocimiento es diferente, ¿no? En ese sentido, necesitamos tener un procesamiento significativo de la información. Es decir, ahora estamos en esta era digital, en esta etapa de la tecnología y todo lo tenemos, ¿no? Estamos en estas sociedades del conocimiento, ¿no es cierto? Todo lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, es decir, abrimos nuestro teléfono y en vez de ir a las redes sociales, vamos y buscamos algo que me dé conocimiento. Y en ese sentido, significo la información, ¿no? Esa información, al ser significada, se vuelve en aprendizaje, ¿sale? Y entonces, posteriormente, yo puedo utilizar esa información convertida en conocimiento, convertida en aprendizaje, ¿no? De manera organizada. Y ¿cómo hacemos eso? ¿No? ¿Cómo presentamos esa información? Bueno, pues para eso se necesita precisamente hacer un diseño instruccional, ¿no? Y en ese sentido tiene varias fases. La primera, necesitamos saber qué es lo que necesitamos en nuestro contexto. A eso se le llama fase de análisis. Es decir, ¿qué es lo que necesito precisamente con respecto al conocimiento que quiero alcanzar? El ejemplo que les ponía, ¿no? El niño es muy malo en matemáticas y es muy malo en español, pero es buenísimo en dibujo, ¿no? Bueno, entonces, mi análisis es de que necesita avanzar en matemáticas y en español, porque eso es lo que le va a dar de comer para la vida. Pero va a ser muy triste su vida, no importa, lo importante es que pueda comer y vestir y calzar y ser una gente próspera, ¿no? Entonces nuestro análisis no está correcto, ¿no? Es decir, yo debo de detectar cuáles son los problemas, debo de identificar cuál es la fuente del problema y determinar cuáles son las posibles soluciones. ¿Por qué al niño no le gusta matemáticas y español? ¿Por qué le aburren? Pues porque posiblemente no lo estoy presionando tanto para que haga eso y
Entre más lo presione, menos lo va a hacer, ¿no? Y en este sentido necesitamos utilizar un montón o muchos métodos diferentes de investigación. Por eso nosotros ya sabemos hacer investigación, ¿no es cierto? O, no, corrección. Creo que ahora nosotros en este proceso de trabajar con la materia de investigación educativa, estamos aprendiendo a hacer investigación, cuando menos cualitativa, ¿no? Y en ese sentido, yo con esa investigación, con esas herramientas, con esa metodología, voy a detectar las necesidades para definir las características en este ejemplo particular del programa que voy a aplicar con mi niño, ¿no? Con mi niña. Eventualmente, si a él le gusta mucho dibujar, tendrá que leer teoría, ¿no es cierto? Y eso no lo va a ver como español. Eventualmente, si a él le gusta demasiado dibujar, tendrá que ver medidas, ¿no es cierto? Y eso no lo va a ver como matemáticas, lo va a ver como una necesidad. En consecuencia, nosotros deberíamos de definir esas características del programa, ¿no? Para poder aplicarlo a nuestro hijo, en este ejemplo muy particular, ¿no? La segunda, primero fue la fase de análisis, ¿sale? La segunda es la fase de diseño, es decir, donde nosotros ya vimos todas esas características, ya investigamos, ya sabemos qué es lo que hace falta y entonces hacemos un pequeño bosquejo para alcanzar esas metas que nos proponemos, ¿no? Es decir, dentro de lo escolar lo que tenemos que hacer en esta fase de diseño es la descripción de la población a la que vamos a trabajar. Llevamos el análisis instruccional, redactamos estos objetivos de los que estamos hablando, redactamos los temas o las pruebas, determinamos cómo se va a proponer esta información y entonces ahí es donde empezamos a hacer el diseño de instrucción, ¿no? Es decir, dentro de esta fase de diseño es donde estamos bajando toda esta información para eventualmente pasar al desarrollo, que es la siguiente fase, ¿no? En esta fase de desarrollo es donde ya elaboramos estos planes, donde ya vemos cuáles son los materiales que se van a utilizar, cuál es el otro material necesario, cómo vamos a planear las actividades, lo que nosotros hacemos en la planeación, ¿no es cierto? Claro, lo tenemos más fácil en el sentido que ahora nosotros lo que tenemos que hacer solamente es la adecuación en la planeación con respecto al plan y programas que nos dan si es en una escuela primaria, ¿no? O en una escuela preescolar. Em, y entonces nosotros lo que hacemos es precisamente esta fase de desarrollo, ¿no? Ya no llevamos la fase de diseño porque la fase de diseño ya está hecha. Hacemos esta fase de desarrollo en este sentido de planear, de adecuar estas propuestas dentro de este plan y programas a nuestro contexto. Por eso es que nuestras planeaciones deben de ser flexibles, ¿no? No en este sentido tan estricto de ponerlas, sino en este sentido de flexibilidad, de buscar otras alternativas si es que no, digamos, si es que no se adapta al contexto en el que estamos, ¿no? Y bueno, bueno, lo que sigue es la fase de implementación. Recuerden, primero, fase de diseño, fase de desarrollo, fase de implementación. Y como su nombre lo dice, es llevar a cabo toda esta planeación, ¿no? Con respecto a lo que ya hemos hecho anteriormente, ¿no? Y además de cómo va a ser difundido dentro de los espacios educativos. Por lo general, los diseños instruccionales se hacen precisamente en las universidades para adecuar, por ejemplo, la educación utilizando las tecnologías, ¿no?
digamos que es una nueva forma de aprender y hay tendría que haber un diseño instruccional, ¿no? En el caso de nosotros, que estamos trabajando de esta manera, buscando alternativas para que la educación siga funcionando, al menos en esta parte universitaria, hemos utilizado precisamente algunas estrategias, algunas metodologías, ¿no? Ya implementadas anteriormente. No hicimos propiamente un diseño instruccional o no hubo propiamente un diseño instruccional creado por nosotros. Es decir, cuando digo nosotros, es por todos los profesores que están en las universidades, cualquiera que ésta sea, ¿no? En algunas universidades, claro que había ya sistemas virtuales de aprendizaje y de ahí se fueron tomando eh, ciertas opciones o ciertas instrucciones, ¿no? Y lo que nos toca a nosotros entonces es la fase de implementación, ¿no? Es decir, nosotros ya desarrollamos de acuerdo a los temas, ¿no? Y después implementamos esos temas en estos intentos de compartir el conocimiento. Después va la fase de evaluación o mejora continua, que es precisamente estar evaluando de manera cotidiana, ¿no? En todas las clases, estar evaluando el desempeño de todas nosotras o de todos nosotros, ¿no? Y con la finalidad de ir precisamente resarciendo todos aquellos huequitos que quedan, huequitos cognitivos que quedan en el vacío. Es decir, aquellos conocimientos que no quedaron claros y que de alguna manera se evidencian con respecto a la evaluación, ¿no? Y es eso. La evaluación lo único que me hace para lo único que me ayuda es para resarcir o para rellenar o para repetir o ver nuevamente esos problemas cognitivos que se tienen, ¿no? Ahora, ya vimos objetivos y ya vimos ciertas competencias, ¿sale? Con respecto a este desarrollo instruccional que era precisamente lo que teníamos pendiente el día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y cuáles son, cómo se vinculan con las competencias? ¿No? Para ir cerrando, ¿no? Para ir cerrando. Nosotros necesitamos buscar objetivos precisamente que tengan que ver con este crecimiento cognitivo, esta construcción del conocimiento, ¿no? En ese sentido de la libertad, en ese sentido de la libertad del otro, de la otra, ¿no? En ese sentido de permitir la transgresión del otro y de la otra, ¿no? Claro, el otro y la otra también tienen que entender o tienen que comprender o les debe de quedar claro, ¿no? Que yo puedo ser subversivo o subversiva, ¿no? Eh, en este sentido de respeto, ¿no? Por ejemplo, yo creo que todas nosotras estamos de acuerdo con estas marchas que se hacen de nuestras compañeras femeninas porque, o feministas, ¿no? Porque están exigiendo que se les regrese algo que de por sí es de ellas, ¿no? No están pidiendo nada, están exigiendo sus derechos que de por sí les pertenecen. Pero seguramente estarán de acuerdo conmigo, o quizás no, que hay un grupo de mujeres que no son feministas, ¿no? Que ni siquiera han leído temas tan básicos como Simone de Beauvoir, ¿no? O a mujeres que escriben de feminismo desde hace mucho tiempo, como a Simone de Beauvoir, como a Silvia Federici, es decir, como a algunas escritoras que han escrito sobre feminismo y entonces ellas no saben y lo que van a hacer es a destrozar monumentos, a pintar. Eso ya es vandalismo, ¿no es cierto? No están respetando al otro, no están respetando a la otra, ¿no? Es decir, están exigiendo, están en su
justo derecho de exigir, pero ahora están haciendo destrozos. Y alguien que se cree feminista puede decir, pues sí, porque esos monumentos no nos representan. Yo no me represento con esos monumentos. Pues sí, está bien, pero ¿qué pasaría si otra mujer llega a tu casa y como no representa, tu casa no le representa nada, llega y la destruye? En ese sentido no estamos siendo críticos, sino estamos siendo cognitivos, sino estamos llevándonos por nuestras subjetividades. Y lo que necesitamos en este desarrollo instruccional es precisamente crear nuevos conocimientos, ¿no? Y que nos permita entonces ser subversivos, ¿no? Exigir con argumentos en este respeto al otro y a la otra, ¿no? Nadie es empleado de nadie, es decir, todos somos seres humanos y todos tenemos ciertos inconvenientes. Por eso es que yo siempre pongo en énfasis que el profesor no lo sabe todo y el profesor no viene a enseñar nada. Eso sería muy presuntuoso, ¿no? Es que yo soy el profesor y ustedes son las alumnas y entonces yo soy el que sabe y ustedes vienen a aprender, ¿no? De mí. Eso es algo presumido, ¿cierto? Porque nadie puede enseñar. Lo único que se puede hacer es compartir el conocimiento. Y el que recibe el conocimiento decide si quiere aprender ese conocimiento o no quiere aprender, ¿no? Muchas de nosotras o muchas compañeras dicen, es que yo enseñé a leer a todo el grupo y tal vez no fue así, ¿no? A lo mejor tuviste mucho que ver, ¿no? Buscaste estrategias, metodologías, pero los niños aprendieron porque quisieron aprender, ¿no? No porque tú hayas tenido mucho que ver, ¿no? Vygotsky, por ejemplo, ¿no? Y las etapas o los estadios de los niños, ¿no? ¿Cómo es que ellos aprenden? ¿En qué momento aprenden? ¿Por qué aprenden? ¿No? En ese sentido. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran anexar? ¿Les escucho? ¿No? Pues no, de mi parte solo, pues que sí tiene razón de que todas las personas tenemos que tener una mente abierta para irnos actualizando, tenemos que ser capaces de aceptar los cambios que surgen, y no solamente de los maestros ni de los estudiantes, sino igual desde casa, desde los padres de familia, que es una base importante de, pues ahora sí, para las personas que queremos ser. Claro, a las que aspiramos, ¿no? A las que Sí. aspiramos ser. Que, bueno, sí nos está costando, ¿no? En ese sentido, pero finalmente, pues estamos ahí en esa lucha, ¿no? Estamos en esa lucha en el sentido de que necesitamos precisamente buscar otras alternativas, necesitamos buscar otras formas de aprender, necesitamos buscar otras cosas. Muchas gracias, Viviana. Siempre muy acertada tu participación. Guadalupe dice, digamos que no lleva claro lo que se tiene que lograr. Bueno, no sé, que a lo mejor se equivocó ahí el escribir. En un momento, Pilar, te doy la palabra. Dice, sino que considera lo que ellos deben aprender y los demás deben acoplarse a lo que ellos quieren y no es así. Todos debemos recibir lo mismo, pero cada uno aprende o capta la información de una manera distinta. Por eso se debe tomar en cuenta diferentes métodos y adaptarnos a los nuevos métodos de aprendizaje. Sí, intento comprender tu participación, Guadalupe, ¿no? En el sentido de que sí, es cierto.
es cierto que ¿por qué se estandarizan las cosas? Porque pues es más fácil para nosotros, ¿no es cierto? Por eso se estandarizan las cosas. Em, y es cierto que no todos aprendemos de la misma manera. Y en ese sentido, eh, deberíamos de dejar que el aprendizaje fluya, ¿no? El ejemplo claro es de la maestra de Milpillas. Oiga, maestra, sus alumnos no están haciendo nada. ¿Cómo que no están haciendo nada? Sí, no están haciendo nada. Mire, ese está tirado ahí de panza. Y mire, la otra está allá enfrente del pizarrón cantando. Y mire, el otro está dibujando. No están haciendo las actividades que usted le propuso. ¿O sí? Y entonces la maestra con toda seguridad le dice, mire, el tema está en el pizarrón. Estamos hablando de tal cosa. Ahora vaya y acérquese al niño que está dibujando, el que está ahí tirado de panza, ¿no? Está tirado de panza porque a él le gusta estar así, ¿no? Él le gusta estar así y está hablando del tema. La otra anda cantando porque compuso una canción del tema. El otro está leyendo. La otra está platicando con su compañera del tema. Es decir, ¿por qué tenemos que estandarizar? ¿No? En ese sentido, creo entender lo que dices. Adelante, Pilar. Pilar. Bueno, profe, yo pienso que nosotros como profesores sí debemos de irnos actualizando porque como dicen, bueno, depende de cada niño, es su forma de aprender y nosotros pues cada docente tiene una manera de enseñar y conforme avanza el tiempo, todo en la vida se va actualizando, todo va cambiando. Y si nosotros nos quedamos, no sé, si el profesor de hoy en día enseñara como el profesor de hace 50 años, pues no avanzaríamos, no tendríamos como que otro nivel de aprendizaje. Ujú. Ok, ok. Muchas gracias, Pilar. Bueno, yo no sé si hay mucha diferencia con respecto al profesor de hace 50 años. Bueno, sin afán de contrariarte, Pilar, pero haciendo debate sobre esto, eh, los profesores de hace muchos años solamente tenían primaria terminada, ¿no? Y ya podían ser profesores y eran excelentes profesores, ¿no? Muy buenos profesores. Claro, la manera de enseñar era diferente porque ahí era la pedagogía del garrote, ¿no? Es decir, te aventaban el gis o te aventaban el borrador o te hincaban en medio del patio con dos piedras. Es decir, metodologías diferentes que atentan contra la integridad del niño. Adelante, Pilar. No, nada, perdón, profe. Bueno, Ok. pienso que sí, como dice, era diferente la forma de enseñarnos, porque pues como repetía hace ratito, los profesores no iban a dejar que sus alumnos aprendieran de la manera que ellos quisieran, ¿no? Los profesores tenían una manera de enseñar y eran bastante estrictos en su manera de enseñar. A lo mejor y no tenían mucho conocimiento, porque como dicen, había maestros que ni siquiera pues, eran maestros, solamente tenían la primaria, secundaria terminada, si acaso, y ya. Entonces, pues, su manera de enseñar era bastante distinta. Yo creo que también depende mucho de las ganas del alumno de aprender para que pueda investigar. Bueno, yo creo que en ese tiempo pues tampoco podía investigar mucho porque no había medios, pero sí de estudiarlo un poquito más, no sé, libros o no sé. Sí, 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 claro. Bueno, se puede hacer todo un debate de eso. Em, Bien, le vamos a dejar ahí porque siempre nos tomamos mucho tiempo. Intento de que las clases no sean tan grandes. Bueno, en el caso de ustedes nos usamos casi toda la hora y media, ¿no? En el caso de los que tengo 3 horas con ellos, imagínense el dolor de cabeza, el dolor de cabeza que les doy. Últimamente hemos estado teniendo hasta 2 horas y media de clase, entonces sí es pesado para ellos, ¿no? Y bueno, para mí. Entonces intento que sea más corta. Bien,
Le vamos a dejar ahí. Espero que hayamos anotado algunas cosas. Recuerden que me las deben de enviar lo más antes posible para que yo las pueda tomar en cuenta. Y como les digo, ya casi tengo sus calificaciones. Ya casi tengo sus calificaciones. Entonces, solamente me faltan algunos de los trabajos de esta de estas semanas. Ya les diré qué trabajos son por única ocasión, ¿no? Por única ocasión yo les voy a comentar qué trabajos son, pero nosotros en ese sentido de ser pues estudiantes, ahí sí nos tocan algunas cosas, como saber qué cosas es lo que yo no he entregado, ¿no? No podemos dejarle todo el trabajo al profesor. Y eso lo van a ver más claro cuando ustedes estén dando clases, ¿no? Van a ver que es, sobre todo si están en el bachillerato, ¿no? Se van a dar cuenta que los muchachos entregan los trabajos hasta que quieren y luego se enfadan, se enojan porque no les pones la calificación que ellos quieren, ¿no? Este, y en ese sentido, pues bueno, hay que estar como mediando esa situación con los jóvenes y, y bueno, no aceptan su responsabilidad. Nosotros, yo creo que no va a pasar así, pues ya somos universitarios y seguramente vamos a, pues a intentar ser lo más, pues lo más acorde posible con nuestra bueno, con nuestra profesión, ¿no? Y con la forma en la que estamos aprendiendo. Les dejo su trabajo. El trabajo va a ser otra vez un trabajo bien sencillo. Vamos a repetir los trabajos. Va a ser una nube de ideas. Bueno, en realidad van a ser dos nubes de ideas. Vamos a ver la sesión 2.2, que es, bueno, perdón, el tema 2.2, que es la sesión 5 y es clasificación de competencias, una nube de ideas. Y anótenle por ahí página de la 141 a la 150 y la 2.3 que sería seriación de contenidos, que también sería una segunda nube de ideas, una segunda nube de palabras. ¿Sale? Justo en este momento les voy a enviar estos documentos, se los envío para que los leamos. ¿Sale? Ya, entonces ya podamos hablar bien del tema, digamos, con una sola lectura, porque hemos hablado del tema, pero ustedes me entregan una lectura que han investigado, que han estado muy bien las investigaciones, pero hay cosas que como, digamos, difieren un poquito. Entonces, para que ya vayamos, digamos, más en orden, vamos a trabajar los temas así. Justamente ahorita se los envío, ¿sale? Entonces, me despido de ustedes, pero nos vemos al ratito, ¿sale? Un gusto estar con ustedes y nos vemos en un rato. Excelente día.